Hola, bueno, video nuevo, video reacción y en mi caso por primera vez voy a escuchar a lo que sería Bandomeido o Bandmate, ¿no? Que son de Japón una banda de hard rock, hasta cierto punto llega a ser heavy metal, no estoy seguro, no, solo he escuchado lo que es el opening, ¿no? Que hicieron para el anime de, que es, ajá, Roku wa Lady no Tashinami Deshite. Y bueno, estoy viendo el anime, está en el canal por cierto, lo estoy subiendo. Y bueno, lo que es Opening, Ready to Rock, si mal no recuerdo solo el nombre, me encantó ese minuto y medio espectacular, los riffs, todo, lo que es el minuto y medio de Opening, lo disfruté muchísimo. Y ahora toca escuchar la versión completa, que salió hace un mes. Y bueno, por lo poco que he leído, estamos hablando de una banda de ya 12 años de actividad. 12 años, y yo no tenía ni idea de ellas. Hace 2 años atrás, como que se volvieron un poco más popular, ¿no? Lo que es en la época de pandemia, ¿no? Y sabía, pero nunca me llamó la atención porque era, no sé, ¿sabes? Lo de un artista se vuelve famoso y eso como que está bien, pero no lo he escuchado absolutamente nada. Y bueno, para confirmar, en este caso, los miembros de la banda son Saiki Atsumi, como la vocalista, Miku Kobato, vocalista y guitarra, ojo. Imagino que va a ser coros, no sé si va a ser también dos voces principales hasta cierto punto. Y bueno, guitarra rítmica, imagino. O tal vez la líder, no sé, a veces hay sorpresas, ¿no? Tenemos a Kanami Tono, guitarra, Akane Hirose en la batería y Misa en el bajo, ¿no? Tienen 8 álbumes de estudio y es muchísimo, es mucho para... Bueno, no es corto su carrera, pero son muchos discos, así que disfrutable. Y bueno, en este caso, antes de empezar, Polito Slayer, ¿por qué? Porque lo dije en otro video, pero en este caso yo soy más aficionado a lo que es el metal extremo, en lo que es black metal, death metal, brutal death metal, slam, war, hasta cierto punto war metal, el thrash técnico, bla bla. Pero full, wea, cosas muy pesadas. Así que, pero soy bastante abierto de mente en lo que es escuchar diferentes estilos musicales, en lo que es rock, heavy metal tradicional, me gusta bastante, lo disfruto. Pero mi favorito, como dije, es el metal extremo. Así que vamos a checarle a Meido Bando. Bando Meido, fuck. Lo digo al revés. Bando Meido, perdón. Bueno, aquí estamos. Bando Meido, Ready to Rock. Canción de 3 minutos con 40. Lo vi en Spotify, perdón, en Spotify y creo que dura 20 segundos menos. Así que voy a estar preparado en este caso, como es la versión completa, el tema de los solos. Y bueno, entonces vamos a checar esto. Ready to Rock. He visto en uno que otro cover el tema, el riff principal es tremolo picking, ¿no? Que es la técnica de agarrar lo que es la púa y únicamente es para. Este recurso de usar cromatismos me encanta, que es algo que no me di cuenta la primera vez que escuché el opening. Pero es este riff que es medio raro, porque usa cromatismos, me encanta. Pero bueno, resumen, el tremolo picking es agarrar la púa y ya está. Eso es tremolo picking y me encanta, porque black metal. A eso sí, la batería, me amo la batería, el bajo, todo. El video está... Estos riffs, carajo. Este riff, man, cómo suena. Me encanta. Ese riff, carajo. Es una locura. Y si usa doble pedal. No está usando dos bombos como tal, ¿no? Sino usa un solo bombo con un doble pedal. El sonido del bajo me gusta. Está usando púa para tocar el bajo.
El estribillo es muy pegajoso. Los riffs locos al lado izquierdo me encanta. Su headbang, ¿no? Esto ya es nuevo porque es... Me encanta el riff. Y el doble bombo a cada rato en la batería es espectacular. Dios, suena muy crudo su riff. Suena sucio, me encanta. ¡Oh, qué rico, hermano! ¿Vale? Ella es la segunda vocalista, sí es segunda vocalista. Y otra vez los riffs locos al lado izquierdo. Ojo, solo. Sí. Otra vez cromatismos. Me encanta. Clásico bajón antes del último estribillo. Haciendo palm muting, tal vez. Sí, tal vez. ¡Ay, qué rico W! ¡Oh, fuck! Detallazo, me encanta. Ok. Oh, está bien. ¿Temazo? Sí. Y como siempre pasa en lo que es temas, sabes, que sacan para anime y todo, la estructura es muy, sabes, predecible. Es una canción de 3 minutos, no te voy a pedir, quiero la estructura, aunque la estructura de Dream Theater, no, tampoco. O sea, este mazo es rock muy japonés, obviamente. El rock japonés es ¿sabes? Se nota cuando es rock japonés. Me encantó, temazo. Un poquito de análisis. Bla, bla. Impresiones. En lo que es video, me gusta el video. Lo único sí me hubiera gustado un poquito más de lo que es presencia en pantalla, lo que es a la baterista, ¿no? Porque hace unas cosas que se he escuchado, pero no está enfocado y es en plan de ¡ah! Uf, sabes que si lo enfocan un poquito más, como que, sabes, vas a ver, porque la gente no está acostumbrada por lo general. En este caso, sí, como estamos hablando de un anime, o sea, usando eso como anclaje, ¿no? Principalmente para la canción, como pasó en mi caso. Pero hay mucha gente que no tiene idea de qué es, de cómo, ¿sabes? No puede imaginar, si no son músicos, imaginar muy bien qué es lo que una persona está haciendo o tocando, si no está metida en ese mundo. En este caso, sí. Y puedo entender cómo y puedo medio visualizar hasta cierto punto cómo es la ejecución del instrumento. En este caso estoy hablando de la batería. No soy buen baterista, recién estoy empezando otra vez, pero puedo decir cómo le está tocando y hubiera gustado verlo, me hubiera gustado verlo bastante cómo está haciendo la ejecución, aunque sea un poquito más, ¿no? Simplemente se concentraron mucho en lo que es en el doble bombo y han sido pocas tomas, simplemente mostrando lo que son los pedales y las patas. Lo que es la guitarra también se escucha muchos, hay demasiados arreglos, es muy japonés en ese aspecto. A nivel vocal, este barrio bulloso, tercermundista, carajo, cállense a la verga. Ya. Segunda escucha. Ahora sí, un poquito analizando más lo que es parte por parte, ¿no? Cosas interesantes. Dejando el lado del video, está muy bien producido, solo que le falta algo. Le falta un poquito de esencia en lo que es algo, no sé, algo le falta al video, la verdad. No estoy seguro qué es lo, pero por el resto, perfecto. Ya, mira, este riff.
tengo que sacar la canción. El problema, tiene tantos arreglos la canción que no sé si me va a dar tiempo a aprenderme todo para sacar una canción en plan, porque sí. Ay, qué rico, man. El movimiento de cámara es tan loco y muy... Hay tantos cortes que no se aprecia bien cómo está tocando. O sea, en mi caso yo normal sí, también por el sonido. Pero como dije antes, si voy viendo una persona que no es músico, no tiene idea de música y ve el video, le va a gustar como tal, pero no va a generar esa super conexión con el tema, este instrumento como específico. Soy... No me hagan caso, estoy volando. Eso sí, el bajo está un poquito enterradito de más, creo. Suena fuerte. Me encanta el sonido del bajo, el que tiene en este caso. Pero está un poquito enterrado con comparación al resto, porque la guitarra y la batería lo opacan de más. Se pudo haber mejorado eso en este caso. Ay, qué rico. Sí. Este arreglo es una locura. Ya está más al lado derecho. Cómo suenan los arreglos, carajo. En esta parte se escucha muy bien el bajo y me encanta. Este arreglo de batería, este feel de baterías me encanta. Eso, espectacular. Le falta, a lo que es a la baterista, en lo que es performance, le falta un poquito. Pero no es mi culpa. La culpa la tiene Dave Grohl. Dave Grohl. Él tiene la culpa. Porque de mis lives favoritos de lo que es rock general, de todo lo que escuché en mi vida, de los mejores lives, conciertos que he visto en mi puta vida, ha sido el Live at Paramount y el Live and Load, ambos de Nirvana. Y Dave Grohl se metió una performance porque tú ves cómo se mueve la batería cuando él toca, es espectacular. Y ahí dejo la vara muy alta en lo que es performance de batería. Puta, qué rico tema, bon. Ya. Acá el bajo está fuerte, pero está enterrado comparado a la batería y la guitarra. Me hubiera gustado que se escuche un poco más fuerte, la verdad. Porque suena muy, muy exquisito el sonido del bajo. Me encanta. El- Acá le metí un slide con la mano derecha, lo más probable. Este sonido. Ese sonido extraño de la derecha es pasarle la mano encima de las cuerdas de la guitarra. Este pequeño breakdown es espectacular y lo que más me gusta, suena muy sucia lo que es los arreglos de la guitarra en esta parte. Porque no solo se trata, por ejemplo, en este caso, lo que es la expectativa del anime, supuestamente la piba toca súper genial, ¿no? Pero no se especifica si toca muy bien a técnico limpio o expresionista sucio, que son cosas muy diferentes. En este caso, es muy expresivo y sucio, y eso me gusta también. No es perfecto técnicamente ni la ejecución. Esa de aquí.
Sí, los arreglos son muy sucios y me encanta, le da un toque. El estribillo pega muy bien, me encanta. Esta es nuevos. Esta transición de golpe a un pequeño breakdown, un segundo breakdown, el solo es rarete, me gusta, usando cromatismos. Un puente antes de que explote por última vez la canción. Qué ricos blast beats se mete, qué ricos, ¿cómo se llama la baterista? Que está haciendo un trabajo espectacular y me encanta, pero no está siendo tan enfocada como el resto de los miembros de la banda y eso un poquito me jode, porque estaría exquisito ver, no, y sentir un poco más de cómo está tocando. Hirose Akane. Hirose Akane. Hirose-san. Qué rico toca. Fuck, ¿por qué no le ponen más tiempo de...? Ese doble pedal es muy limpio, me encanta. Aunque estaría correcto ver un live. Recomiéndenme una canción de Maidoband, un par, porque acá hay otro tema. Si me gusta demasiado la banda, me voy a escuchar todos sus discos, toda su discografía, incluyendo álbumes de estudio y álbumes en directo. Así que un buen tema. Y de paso me voy a ver un live para ver. Hay algo importante. No, no es por ser ultra purista, pero ojalá que no use triggers, la verdad. Ojalá que no esté usando triggers porque sí. Ah, Z, 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 maní. El estribillo es muy pegajoso, me gusta. Y el riff se apega bastante a lo que transmite. Es divertido el tema. Es buen tema. Me gusta, la verdad, me gusta, me gusta. ¿Tendrá mejores temas? Lo más probable es que sí. Chequemos cuál es su canción más vista, de hecho. Ahora me ha ganado un poquito la curiosidad. Más populares. 22 millones hace 10 años. Suriru o Thrill. Acá supuestamente salió una canción que he escuchado, pero no tengo idea cuál es. Tengo muchas ganas, si es que aún no lo hay, lo que es la versión live, ¿no? De la canción para ver lo que es. Más que nada quiero checar, quiero ver con mis propios ojos cómo está, qué está pasando con la batería. Me gusta bastante todo lo que ha hecho en lo que es tocar para esa canción, ¿no? Y bueno, temazo, no sé qué decir. No he tenido tiempo de ver el resto de capítulos del anime. Y bueno, pero sí o sí ya me voy a poner al día. Estoy al día en el manga, así que no va a ser una super sorpresa ver el anime en plan, "Oh, lo cambia todo, no es algo nuevo en lo que es historia, no. Lo más importante que estoy esperando es cómo van a tocar, las canciones que van a hacer, si van a hacer y cómo van a ejecutar lo que es canciones originales. No, porque es una banda instrumental, según la historia del anime, así que ahí está rarete, porque no soy fan de las bandas instrumentales. Bueno, existen lo que es proyectos solistas, ¿no? Por ejemplo, está Ingrid Malmsteen, que no sé pronunciar su nombre, Jason Becker, uf, un capo, la verdad, un capo de la guitarra, Marty Friedman también, John Petrucci, Steve Vai, bueno, super prodigios del shred, ¿no? Que es mi instrumento hasta ahora principal, ¿no?
Y no hablé mucho de lo que es el bajo. ¿Por qué? Dejándola pues un poquito enterrado, por unos amigos de la escena de músicos, me volví muy admirador de lo que es tocar bajo con la manita. Uf, qué rico. Y me está enseñando a tocar bajo también. Y es una puta mierda. Y esta mano duele un huevo, duele muchísimo. Porque claro, la mano izquierda con la que toco en lo que es la guitarra, ¿no? En la parte del mástil, normal, estoy acostumbrado, ya tiene sus añitos. Esta mano estaba súper débil, frágil. Y ahora, aprender a hacer slap, tocar rápido con dedos, que te salgan yemas acá y acá. Bueno, acá ya había, ya estoy acostumbrado. Que te salga acá desde cero es empezar a sentir el dolor musical de cero de tocar un instrumento de cuerdas. Es muy, muy feo, te salen unas ampollas, pero quiero aprender a slapear tocar. Y tocar uno que otro tema de Maiden, ¿no? De Iron Maiden. Qué rico bajo de Iron Maiden. A eso sí son bajos. Oh, con dedos, man. Oh, es que los dedos son otra cosa. No estoy en contra del uso de púa. Le da su toque en otros géneros, dependiendo del tipo de género. Es hasta necesario ya simplemente tocar con púa. Por cosas ya imposibles de hacer con los dedos. Y tienen sus técnicas y todo. Pero por culpa también de los Red Hot Chili Peppers, que uff, bajo con mano es igual a. Oh, qué rico. Bueno, se acabó el video.